Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué aportamos? Estamos muy emocionadas, aunque ahorita Brenda no pueda estar. Yo estoy emocionada por ella. Por esta participación, de verdad, está muy increíble el perfil de la persona que vamos a entrevistar y es Waldo Matus. Hola, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y gracias por contemplarme a mí para charlar sobre pues el tema que a mí me apasiona. Sí, bueno, y pues vamos a hacer una pequeña, para empezar, una pequeña como referencia, pues lo encontramos en TikTok, vimos videos y bueno, pues no sé si guste como presentarse. Sí, bueno, yo soy caricaturista, esa es mi actividad profesional. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo con la intención justamente de ser caricaturista político. Ese era mi objetivo cuando entré a la universidad. Estudié en la UNAM, en la FES Aragón. Me tocó a mí la transición o este tema de la huelga más larga de la historia de la UNAM. Yo entré en el año 1999, que fue cuando estalló la huelga, y entonces ya empecé a tomar clases en el año 2000. No tomé clases extramuros, decidí esperar a que se levantara la huelga. Y bueno, tengo pues aproximadamente 29 años dedicándome a la caricatura política. Empecé haciendo caricatura en provincia, en Villahermosa, Tabasco. Ahí me empezaron a publicar mis primeros trabajos y desde entonces pues decidí no parar de hacer esto. Y bueno, ¿nos puede contar cómo es que surgió este gusto por el dibujo? Mira, por el dibujo como tal siempre he dibujado. O sea, desde que estaba muy pequeñito me gustaba dibujar. Eh, el tema de lo de la caricatura política se dio, digamos que un poco influenciado por mi papá de que me decía que pues buscar alternativas para pues allegarme yo mis propios recursos y pues irme independizando paulatinamente, ¿no? Y no andar, pues, si quería ir a cenar o salir en la noche, pues que fuera con mis ganancias y no estarle pidiendo a mis papás, ¿no? Entonces me sugirió que me acercara a algún periódico. Y así fue como, digamos, sin saber mucho de caricatura, realmente, o sea, sí seguía yo la caricatura en periódicos y particularmente en la revista Proceso, que era pues una gran referencia nacional en tiempos en los que o sea, es que la verdad es que esta parte es un poquito complicada para mí a veces porque siento que las nuevas generaciones de repente no perciben esta parte de que los medios de comunicación pues antes eran impresos y tenían relevancia y la gente compraba las revistas y se iban hasta guardando y uno tenía su pequeñita hemeroteca en casa, ¿no? Entonces en casa de mi papá se compraba la revista Proceso y a mí me resultaba admirable ver las caricaturas de Rogelio Naranjo. Y luego pues iba a casa de amigos y a veces algunos de sus papás también tenían la revista y también me daba yo a la tarea de irme a la sección de opinión para ver las caricaturas de Naranjo. Entonces, pues ya tenía yo esa referencia, ¿no? Pero mi dominio de política era muy pobre, muy raquítico. Así que cuando yo me empecé a acercar a las revistas o más bien a los periódicos locales, pues no sabía mucho de política. Entonces, pero digamos, ahí fue donde empecé y a raíz de eso, pues ya poco a poco me fui empapando cada vez más y más de información, de conocimiento y hasta llegar a lo que soy hoy en día, ¿no? Que no sé qué tan formado estoy. Considero que estoy relativamente, digamos, por usar un término ilustrado, pero pues no soy un intelectual, no soy una persona hiperculta, pero considero que tengo el soporte para hacer correctamente mi trabajo. Bueno, por ejemplo, yo me di la tarea de ver un poco de su trabajo
en las Ujú. redes sociales que nos comparte. Y pues quería preguntar cómo es que surgen estas ideas o cómo plasma el mensaje que quiere dar em, de algún suceso político que pasa. Bueno, en primer lugar, considero que como caricaturista uno debe de tener una visión clara y congruente de cómo ve la política, ¿no? Es lo que algunos hoy llaman ideología y que de algún modo se trata como de condenar, ¿no? Pero al final del día es una visión que todos tenemos y que nos vamos formando a partir de muchas cosas, de formación académica, experiencias personales, circunstancias y demás. Entonces, lo primero es tener claro en dónde estás posicionado ideológicamente a partir de esos aspectos. Pero sí es necesario que este posicionamiento tenga un fundamento y que sí sea un fundamento informado, eh, eh, sólido, digamos. A partir de eso, ¿cómo se generan las ideas? Bueno, ya tenemos esa parte cubierta, digamos, a lo largo de los años. Eh, uno se tiene que, pues, informar. O sea, lo primero es informarse de lo que está sucediendo actualmente. Y aquí el tema es que pues la información es muy diversa y hoy en día pues es muy fácil manipular ciertas cosas. Entonces, pues sí, yo por ejemplo me doy a la tarea de escuchar en las mañanas noticieros con los que no soy tan afín y me entero de cosas, o sea, me entero incluso desde cómo se maneja la información en un medio, luego me salto a la mañanera, luego me salto a otros podcasts ya un poquito más con los que me siento más identificado y así, ¿no? Entonces voy recopilando la mayor cantidad de información, decido el tema. Generalmente para el periodismo es importante que sí sea un tema de coyuntura. Yo a veces toco temas así como más amplios y me encanta hacer eso, pero suele no ser muy efectivo para el público, ¿no? Entonces, o de repente me ha pasado que se me ocurre una muy buena caricatura o una muy buena idea desde mi punto de vista, pero el tema ya caducó, ya no es tan vigente y ya no tiene el mismo impacto. Entonces, sí es importante de repente que sí sea la nota de la que se está hablando en el día. Es una dinámica que a mí en lo personal no me gusta del todo, porque quiere decir que somos ya muy difusos y que todo se diluye así, muy rápido, ¿no? Pero bueno, eliges el tema, tienes la información, la analizas. eh, a veces, eso es algo que estaba pensando recientemente. Tienes como dos visiones de un mismo tema y los dos tienen su parte positiva y su parte negativa, los dos. Pero tú debes de decidir, debes de poner esos elementos sobre una balanza y decidir sobre dónde consideras que se carga más el tema, ¿no? Y entonces ya que decides eso, generas una opinión, obviamente, o sea, ya tienes la información, la analizaste, generas una opinión y, y empiezas a elaborar una idea humorística, que ese es el otro paso que suele ser complicado porque hay que estar pensando y darle muchas vueltas para que sea algo ingenioso, para no caer en lugares comunes, que es algo que desgraciadamente también a veces suele sucederle a muchos. Y ya que encontraste ese punto que se vuelve más elaborado, entonces, y hasta se siente bonito. Cuando llega la idea, que dices, esta sí es buena, eh, ya te sientas a dibujar, básicamente. Y bueno, para generar esas ideas hay que estar haciendo garabatos, estar haciendo analogías gráficas, saber qué cosa embona, qué no, pero ya tienes tu opinión y a partir de eso, pues ya es cosa de generar ideas, hasta que caiga la que consideras que es la mejor. A veces llega una extraordinaria y pues a veces una regular y a veces de plano no se prende el foco y así es como uno se la vive y es un poquito estresante aunque no parezca. Sí, me imagino que debe ser muy estresante. Y bueno,
este tipo de trabajo, por ejemplo, usted plasma una idea, ¿no lo ha llevado a algún tipo de problema político? Y bueno, no sé si Fíjate lo que puede no, comentar. sí, es una buena pregunta en el sentido de que durante muchos años los caricaturistas tuvieron, bueno, desde los orígenes de la caricatura, el caricaturista tenía conflictos y problemas con el poder del Estado, ¿no? El gobierno, los poderosos, los funcionarios. Se fue reduciendo eso y después el método que utilizaban para callar a los caricaturistas era tratarlos bonito o decirles que les compraban sus dibujos y pues era una manera también de comprometerlos. Ahorita que lo menciono eso, me doy cuenta que a mí algo que sí llegó a pasar con funcionarios o con personajes así, digamos, famosos, es que me querían tratar bien o que en alguna situación que yo comentaba me querían como supuestamente ayudar, pero era una ayuda que no era del todo desinteresada, sino que era una manera como de hacer que yo me volviera amigo de ellos y me pasó con algún partido político y cosas así, ¿no? Pero la verdad es que me siento tan incómodo cuando pasan esas cosas que suelo irme haciendo a un lado y nunca prospera nada. Y sobre todo que, pues, es que, o sea, ¿cómo te explico? Si no está uno identificado con una causa política y te están queriendo jalar, o sea, por dinero yo no me voy a acercar porque no, o sea, si fuera un personaje con el que yo me sintiera identificado, que dijera, Me gusta su propuesta, lo que está, ofreciéndole a la ciudadanía, pues a lo mejor sí podría tener un acercamiento y no lo vería mal porque estoy identificado y estoy convencido, ¿no? Y además no lo haría a escondidas, sino que sería algo en lo que debería tener relación con lo que siempre he pensado. O sea, tendría que ser congruente, pues. Pero por el solo hecho de que sea por dinero, no lo voy a hacer. Entonces sí ha pasado y no he permitido que prospere. Pero la otra situación difícil, que esa sí es más relevante hoy en día, creo yo, es que sí creo que hay una dinámica nociva en las redes sociales. Sí creo que es válido y es positivo que exista un debate intenso y yo le entro y me gusta, pero también creo que como apenas está madurando esta etapa de debate, suele haber también dinámicas, te digo, nocivas, ¿no? De insulto, de desprestigio, de difamación, que desgraciadamente llegan a tener eco y sí llegan a repercutir negativamente en el trabajo de las personas. A mí no me ha pasado que me hayan desprestigiado al grado de que haya habido un perjuicio para mí en lo laboral, ¿no? Pero sí he visto que ha sucedido con otros caricaturistas en otras partes del mundo, en los que se malinterpreta una caricatura, ¿no? O se lleva a un extremo que no era lo que el caricaturista quería decir. A mí, por ejemplo, en una ocasión me pasó que el periódico El Universal sacó una carta, un desplegado de estos de abajo firmantes, y lo que decía me parecía que tenían razón en ese desplegado en particular. Y me preguntaron si lo quería firmar y yo les dije que sí. Y uff, o sea, como yo firmé una carta del Universal, que es, digamos, periódico antagonista o es visto como algo, como un periódico negativo para este movimiento de transformación o para el gobierno actual, pues ya, a mí me empezaron a estigmatizar, ¿no? Y por ejemplo, después sacaron otro desplegado, otra carta, que de plano, o sea, la leí y sí dije, esta sí, de plano se volaron la barda, esta sí ni al caso, y pues no la firmé. Y no fue porque me hayan atacado en la anterior, sino porque verdaderamente la anterior tenía más sentido que la que sacaron después. Ese tipo de cosas o ese tipo de dinámicas son las que sí veo mal y creo que vamos a tardar en madurarlas y en corregirlas. Esencialmente eso es lo que veo. Vaya, bueno, pues sí, qué padre su experiencia y qué bueno que nos comenta eso que en otros países también ha sucedido, ¿no? Porque uno no lo imagina. Y Sí, es que me acuerdo de una caricatura
Y fíjate, aparte fue un cartón sobre deportes. O sea, un caricaturista de Australia, me parece que era australiano, sacó una caricatura de Venus Williams porque en un partido de tenis ella hizo un berrinche y azotó la raqueta con el piso. Entonces hizo una caricatura donde aparecía ella pues haciendo lo que había hecho, pero aparecía caricaturizada. Y entonces, pues empezaron a interpretar que si le había hecho rasgos simiescos, que si era racista, que si le hizo muy morena, que si a la japonesa contra la que jugó, que si la hizo demasiado blanca. Y entonces ya empezaron a armar una serie de teorías conspirativas en el sentido de que el tipo había querido, ser racista en el cartón y la verdad es que no había sido así. Cuando menos no específicamente en ese cartón y bueno, el tipo hasta tuvo que quitar sus redes sociales porque fue un escándalo a nivel mundial. No me acuerdo cómo se llama él, pero si buscan ese cartón, seguro van a encontrar referencias. De hecho, incluso yo también en aquel tiempo hice un post en Twitter sobre eso. Pero ya tiene algunos años, me parece que como 2 o 3 años que pasó. Vaya, esto muy interesante. Ese Sí, 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 estuvo un súper gran tema. interesante. Y bueno, pues por ejemplo, relacionándonos un poco sobre esto del trabajo, hay mucha gente que realmente no, bueno, yo la verdad no conocía a alguien que trabajara en esto y luego vienen estos estereotipos, ¿no? De que los que dibujan no tienen trabajo, ¿no? No van a conseguir trabajo, cosas así, ¿no? Hay estereotipos de... Sí, es verdad. Y pues mucha gente crece con estas ideas. Entonces, no sé si nos pueda platicar también como su experiencia en cómo encontrar su trabajo o algo relacionado para que no nos desanimen. Sí, mira, ese tema es importante porque sí es verdad. O sea, si uno se enfoca únicamente en dibujar, va a ser muy difícil que encuentre el trabajo, con toda honestidad. O cuando menos yo así lo veo, ¿no? O sea, a lo mejor un ilustrador o a lo mejor un animador pudiera tener una visión distinta, pero en mi experiencia sí veo que el sol, así como nada más dibujar, es muy difícil que pueda salir, pues, bien librado, ¿no? O sea, sí puede haber, siempre va a haber trabajo, pero uno tiene que también de repente tener un enfoque correcto de cómo ve su trabajo, ¿no? Yo durante muchos años te debo decir que pensaba que, o sea, yo tenía esa idea de que, oye, pues yo soy bueno en lo que hago, pues me tiene que ir bien y me tienen, y cuando uno ve las cosas así, hasta piensa que es injusta la vida porque no te está retribuyendo al nivel de lo que tú consideras que eres o que ofreces o haces, ¿no? Y recuerdo, en mi caso, algo que sí me marcó fue que conocí a una persona que me comentó que uno en su trabajo resuelve problemas. Y eso parece insignificante o parece muy simple, pero es cambiar completamente el enfoque de lo que uno hace. Porque a veces uno como artista piensa pues sí, interviene ahí el tema del ego, ¿no? De que, pues lo que te digo, pues si eres bueno, pues te tienen que valorar a ti, ¿no? Y entonces pareciera que el que está haciendo el favor es uno, ¿no? Le está haciendo el favor a la gente de que vean su trabajo. Y en realidad, pues lo que uno hace es ofrecer lo que se hace y solucionarle a los demás a partir de lo que dominas. Y en ese momento sí me cambió la visión porque empecé como ya a pensar cómo podía yo, a partir de lo que dominaba, ayudar u ofrecer algo más tangible, más útil para la sociedad o para la gente. De hecho, yo siempre he sido caricaturista político, pero como los medios siempre han sido cerrados y demás, pues yo no conseguía un espacio que me permitiera solventar todos mis gastos. O sea, yo siempre he publicado y de hecho cuando estaba en la universidad publicaba en Milenio Diario, pero me publicaban ocasionalmente, a veces una vez por semana, a veces dos, a veces una vez cada 2 semanas. Entonces, como era tan variable, pues yo no tenía una fuente de ingresos estable y eso pues era complicado, ¿no? Así que cuando escucho esta frase, me doy cuenta que, por ejemplo, podía ofrecer caricaturas para la gente, entonces
dije, pues le voy a ofrecer, o sea, a ver, si hay 10 periódicos o yo estoy publicando en 5 medios y me pagan tanto, pues la gente, si yo le ofrezco esto, a lo mejor no me paga exactamente igual, pero sí está en posibilidad de pagarme algo similar y hay millones de personas que podrían acceder a lo que yo hago. Y fue así como que, pues a ver, lo empecé a ofrecer y empezó a fructificar y me empecé a dar a conocer y empecé a tener otra fuente de ingresos que nunca hubiera considerado que podía tener, ¿no? Después empecé a hacer productos, como en ese entonces leía bastante, pues hice unos separadores con frases de que me encantaban o que me gustaban y las ilustré y empecé a reproducir esos separadores y bueno, en algún momento los vendí hasta en el metro de la Ciudad de México con muchos nervios. Después los empecé a ofrecer en el Museo de la Caricatura. Después empecé a dibujar personas en vivo. Entonces, como que ya empecé a hacer más cosas, ¿no? En lo que se me abrí o en lo que lograba lo que yo anhelaba, que era publicar en un medio de comunicación. Mientras tanto, tenía que buscar otras alternativas y las encontré. Y ya después, mi esposa es diseñadora, antes de que nos casáramos, pusimos un negocio donde igual ofrecíamos caricaturas, hacíamos productos y demás, y nos empezó a ir muy bien. Y bueno, ya después se dio lo de... yo entré al periódico El Universal a través de un concurso de caricatura nacional y pues junto con otros 3 caricaturistas gané. Y desde entonces, desde hace 8 años, estoy publicando en el periódico El Universal. Y actualmente también publico en una revista que se llama Contralínea, que hago animaciones. Entonces, pues ya me empezó a absorber eso que tanto me apasiona, pero antes de llegar ahí, pues tuve que buscar otras opciones, ¿no? Entonces, sí, sí hay que como que ampliar el horizonte para salir adelante. No, sí, de verdad, y eso es muy bueno porque, por ejemplo, hemos tenido otros invitados y nos cuentan como un camino que sí lograron, ¿no? Llegar a su Ujú. trabajo. Y es como, bueno, son diferentes casos, ¿no? Y a cualquiera nos puede pasar y es muy bueno que nos Sí, cuenten sí, esto. sí, claro, Y sí. bueno, ya para finalizar el episodio, que está muy bueno, y creo que pues, nos quedamos cortos en el tema, como que estamos en el, ojalá nos pidieran más para volver Sí, si quieren. ok. Para ya terminar, ¿nos podría regalar algún consejo de vida que usted diga, este es mi consejo del día a día, quitando todo el trabajo, todo, algo que le gustaría regalarle al público? No, bueno, con toda honestidad, pues no me consideraría el más indicado para dar así consejos de vida, pero mira, hay una frase de, creo que es de Jorge Luis Borges, en en la que menciona que, no recuerdo exactamente la cita, ¿no? Pero decía algo así de que había leído todos los libros y había escrito todo lo que había querido, pero que a él lo que más le hubiera gustado era haber sido feliz. O sea, me parece, no la felicidad de esa hueca, ¿no? Ay, voy al antro y soy feliz, sino felicidad profunda, si tomamos esa frase con todo lo que ello implica, que tengo muchas otras ideas, ¿no? Que son muy bonitas y que son muy aplicables a la vida, pero pues esta creo que para el podcast de hoy funciona muy bien, entonces pues creo que sería eso, o sea, que más allá o junto con el camino que estemos recorriendo, que sí vaya implícito el ser feliz. Sí, está bien. Muchísimas gracias, de verdad. También por regalarnos esta frase. Y, y bueno, a mí me encantó su contenido. Yo la verdad no lo encontró mi compañera Brenda. Y bueno, para que la gente que nos vea también vea ese contenido que está muy padre, nos puede regalar, pues, en qué redes lo podemos seguir. Estoy en todas las redes sociales como Waldo Matus. Donde soy más activo es en el Twitter. Estoy tratando de entrar cada vez, estoy agarrándole el gusto al TikTok y en el Instagram regular,
Digamos que lo que publico en las otras, de repente lo paso ahí al el Instagram, y en el que sí soy de plano ya muy indiferentes en el Facebook, pero también estoy ahí. Pero pues en todos lados como Waldo Matus. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí llega el episodio. Esperemos que les haya gustado, que nos comenten también si quieren más, porque estuvo muy padre. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente capítulo. Hasta Claro luego. que sí. Muchas gracias y sí, los invitamos a que den sus opiniones sobre lo que se comentó.